Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en este momento. Es un placer nuevamente y gracias a Dios que podemos estar acá nuevamente para hablar de la palabra de Dios y de nuestro estudio que hemos empezado respecto al fin de los tiempos y que yo sé que es una bendición para nosotros, ya que aprender de la palabra de Dios siempre ha sido bueno y nos da aliento y esperanza para seguir adelante. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la cuarta lección y tiene que ver con el templo de Israel en el orden de los tiempos. Es sumamente importante aprender sobre el templo, puesto que el templo también es una señal y una variable importante para entender el fin de los tiempos, que es el estudio general que estamos estudiando gracias a Dios, y hoy veremos el templo, y poco a poco así vamos bajando en la profecía y vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas con la ayuda de Dios. Muy bien, empecemos viendo el primer templo. Debemos de tener claro que se recordarán que nos quedamos viendo en la lección anterior que Dios formó a una nación a través de Abraham, llamada Israel. Y a través de Israel, Dios comenzó a tener un trato con la humanidad y el objetivo es que Israel sea bendición al mundo. A partir de ahí, Dios libera a Israel como parte del fin de la promesa desde Egipto, lo saca de ahí, lo lleva al monte Sinaí, le da la ley y vemos que ahí empieza la dispensación de la ley. Pero ya ahí comenzamos a adentrarnos más en el tema de la profecía, porque Dios a partir de ahí establece una adoración que le debe dar el pueblo a él. Y ahí comenzamos a ver el tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo de Dios pasa bastante tiempo hasta llegar a el rey David. Y el rey David tiene en su corazón poderle construir una casa a Dios, es decir, un templo. Pero Dios le dice a David que no va a ser el que lo construya, sino que será su hijo Salomón. Y es ahí donde Dios autoriza a Salomón poder crear el primer templo. Y el templo es importante porque es parte del reloj profético con Israel de cómo se deben de desarrollar los momentos proféticos en el orden de los tiempos. Entonces, vamos a ver el primer templo y es importante que lo tengamos en mente para ver cómo se relaciona con los demás y cómo ese templo se relaciona para nosotros y una referencia para saber en qué época estamos viviendo. Muy bien, veamos detalles del primer templo. Este primer templo fue construido en un lugar clave y podríamos decir que también estratégico. Se le conoce como la colina del monte Moriah en Jerusalén y estaba de frente al oriente. La construcción de este templo duró aproximadamente 374 años y terminó en el año 1960. Y durante 374 años se mantuvo intacto. De los templos que se han construido hasta hoy, el primer templo es el templo más hermoso que se ha construido. Más adelante veremos otros templos. Este se fue el santuario principal del pueblo de Israel. ¿Y qué contenía en su interior? En su interior contenía el arca de la alianza, el candelabro de los 7 brazos y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico en tiempos de la era antigua. Entonces, este templo lo construye Salomón y se convierte en el centro de adoración del pueblo judío. Este primer templo entonces tuvo su historia, puesto que en el año 925 a.C. un faraón invadió Jerusalén y saqueó el templo. Y luego este es el templo que Nabucodonosor destruye, ¿sí? En el año 586 a.C. Y es aquí, si se dan cuenta, cómo nos vamos uniendo ya a ver más detalles. Porque ya estamos viendo este primer templo, entonces tenemos que ir más adelante y así será
a estudiar los imperios y a estudiar el libro de Daniel para entender más detalles del primer templo. Entonces, este templo fue muy hermoso y fue destruido en el tiempo de Nabucodonosor, que él mismo lo destruye, y lo destruye porque el pueblo de Israel dejó a Dios. Entonces, Dios quita la protección del pueblo y Nabucodonosor invade Israel y llega el momento en el año 586 que lo destruye. Algo muy trágico para el pueblo judío, definitivamente. Muy bien, ahí tenemos el primer templo y veamos qué detalles nos da también este estudio. Vemos que este primer templo, y vamos a hacer una línea de tiempo, es donde la presencia de Dios estaba presente. Y ojo a esto, en este primer templo, y vamos a ir a Primera Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 11, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Esto es cuando inauguraron el templo. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esto quiere decir que el templo tenía el arca de la alianza. Y eso es sumamente importante. Este templo sí tenía el arca, que representaba la presencia de Dios. Y en los versículos que les leí, estamos viendo la aceptación de Dios del templo, donde Él habitó como representación de su gloria para el pueblo judío. Este templo, como les dije, duró 374 años entre su construcción, que fue en 1960 a.C., pero lo destruye Nabucodonosor en el año 586. Y es en ese año donde Nabucodonosor se lleva a muchos jóvenes inteligentes de Israel, y entre ellos estaba Daniel, y que Daniel nos va a servir conforme vayamos avanzando en el estudio algo muy importante de cómo Dios nos muestra la profecía. Entonces, si usted va llevando el hilo de los estudios que vamos, primero vimos las dispensaciones, algo bien espacial, macro. Luego vemos que Dios trata con una familia, con Noé. Luego vemos que Dios trata con un hombre, que es Abraham. Luego vemos que Dios forma una nación, y a través de esa nación vamos a conocer nosotros, subiendo de nivel, que es en esa nación donde vamos a encontrar a los profetas que nos van a ayudar a entender las profecías, porque Dios se las reveló a ellos, y es por medio de eso que nosotros vamos a estudiar en qué tiempo estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasó con ese templo? La profecía de Jeremías habla de que Israel iba a ir disperso 70 años. Y se recordarán, por eso es importante que repasen y tengan en mente las lecciones anteriores, que cuando vimos los hechos relevantes, hay un hecho relevante que Israel sufrió una de sus segundas dispersiones en el año 586. Pero en esa dispersión, Dios les dijo que volverían 70 años después. Y eso es sumamente importante en la profecía, porque vamos a ver cómo esto se relaciona también en nuestros tiempos. Y vamos a ver esos diagramas. Entonces, a los 70 años, comenzamos a encontrar que el pueblo judío regresa o comienza a regresar a Jerusalén. Y lo primero que tienen que hacer ellos, y eso era fundamental para ellos, era reconstruir el templo de Dios nuevamente. Y es ahí donde Zorobabel es el personaje que reconstruye el templo. Pero tienen varias etapas en las cuales regresaron varios grupos. Eso lo veremos más a detalle conforme avancemos. Pero encontramos ese segundo templo y veamos los detalles de ese segundo templo. Vamos a mover para acá. Este segundo templo fue reconstruido en el mismo lugar importante que antes había sido construido el templo de Salomón, después del fin del cautiverio babilónico. Entonces, cuando los judíos regresaban de una dispersión, lo primero que tenían que hacer, o por lo que luchaban, porque era su representación, es tener el templo de Israel. Hoy día
no está el templo. Pero Israel está luchando por ese templo y eso es importante que nosotros lo sepamos. Entonces, este segundo templo sí pudo construirse en el mismo lugar que debía construirse. Y vemos que Zorobabel, Nehemías y Esdras decidieron reconstruir el gran santuario que se mantuvo en pie entre el año 516 a.C. y el 70 después de Cristo. Ahora, es importante que acá ya no estaba el arca. Ahora, esa autorización del templo vino en la época del rey persa Ciro, que fue en el año 539, ya que Persia había invadido Babilonia y la había conquistado. Y es ahí donde se da la orden de construcción del templo y que regresen los judíos. Importante ver esas fechas, las vamos a volver a repasar en otros diagramas porque nos va a servir para calcular cómo Dios determinó la semana 70. Esa intervención también, ya en el año 16, si no estoy mal, creo que por ahí fue, un poquito antes del año 19, Herodes hace algunos arreglos al templo, pero no fue que fuera un tercer templo, sino fue una ampliación o algunos detalles que se le hicieron al segundo templo. Muy bien. Al leer esto y seguir estudiando, vemos que ya tenemos ahora en el orden ese segundo templo. Ese segundo templo tiene un detalle, ya no está el arca. ¿Por qué no está el arca? Cuando estamos en el primer templo y leemos Ezequiel, la Biblia dice que la presencia de Dios se fue del templo. Y es a partir de ahí que se pierde, pudiéramos usar la palabra, el arca. Y no se logra identificar dónde está. Y en este segundo templo ya no está el arca. Pero este es el segundo templo que Jesús conoce. Y es el que Jesús da una profecía y es el que vamos a utilizar cuando veamos Mateo capítulo 24. Entonces, ¿qué sucedió acá? Acá no está el arca, pero sí hay un suceso importante que me gusta recalcar. No está el arca, pero el Hijo de Dios entró al templo. ¿Sí? La presencia de Dios hecha hombre a través de Jesucristo entró al templo y estuvo en el templo. Pero Mateo 24, 1, 2 nos dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué edificio le están mostrando en Mateo 24? Le están mostrando el edificio del segundo templo. Ese no es el primer templo fue destruido. Este es el segundo templo el que ellos le están mostrando. Pero Jesús les respondió y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús da una profecía que este segundo templo iba a ser destruido. Y eso es importante. Este segundo templo, para ver algunos detalles, lo construyó, podríamos tener como referencia el templo de Zorobabel, se le conoce porque él comienza la construcción, y se le llama de Herodes también porque él hizo algunas ampliaciones, y fue reconstruido en el año 516, y este templo duró 586 años. ¿Por qué? Porque este es el templo, el segundo templo, que es destruido de acuerdo a la profecía de Cristo en el año 70 por el general Tito, por el Imperio Romano. Y es ahí que está la tercera dispersión. Ahora, noten lo siguiente. El primer templo se destruye e Israel sale disperso 70 años. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios. El segundo templo se reconstruye, pero vuelve a ser destruido e Israel sale disperso. ¿Pero por qué vuelve a ser destruido? Porque el pueblo judío rechazó a Cristo. Entonces ese rechazo de Israel a Jesucristo vuelve a ser un pecado en el cual se paga con el templo destruido y con una dispersión. Y es ahí en el año 70 que Israel sale disperso, y ya vimos como uno de los hechos relevantes
que Israel regresó hasta 1948. Entonces, si usted ve el estudio, ¿qué es lo que tiene que hacer Israel? Primero, cuando estuvo Salomón, construyó el templo porque reflejaba la presencia de Dios. El templo fue destruido por el pecado de Israel y Israel salió dispersa. Regresó Israel, reconstruyó su templo nuevamente. Vuelve a ser destruido porque Israel rechaza a Cristo, rechaza a Dios. Israel sale disperso otra vez. Israel regresó en 1948. Pero esta tercera vez que Israel regresa a su tierra, no pueden construir el templo rápidamente. ¿Por qué? Porque el tercer templo es el templo que nos interesa a nosotros identificar, que es el templo que estará durante la tribulación y la gran tribulación. Pero ese templo hoy no está reconstruido. Ese templo hoy es el origen de una disputa entre los árabes y los judíos, por lo cual no pueden ponerse de acuerdo y no pueden reconstruir ese tercer templo. Ahora, ¿qué hay en el lugar del tercer templo? El primero y el segundo se construyeron en el lugar indicado, pero hoy día el tercer templo no puede ser construido porque ahí está construido el domo de la roca, el cual no es un templo judío, sino es un templo musulmán. Entonces, este domo de la roca es un monumento islámico situado en Jerusalén, en el centro del monte del templo o en la explanada de las mezquitas. Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. En honor a dicho episodio de la vida de Mahoma, el noveno califa Abd al-Malik construyó el edificio entre los años 687 y 691 de nuestra era. Ahora, aquí tenemos el punto fundamental para estudiar el orden de los tiempos y seguir la línea del templo, porque hoy día es esto lo que está construido. E Israel necesita construir su tercer templo. Y la profecía dice que para que Jesucristo venga en su segunda venida, no me refiero al arrebatamiento, sino su segunda venida, el templo tiene que estar construido. Entonces, esta es una especulación que lo podemos usar con esa palabra. Podemos deducir, y lo vamos a ir viendo conforme avancemos, que probablemente nosotros como iglesia no veamos ese tercer templo, pero sí oigamos noticias que el templo se tiene que construir, que se debe de construir y que está cerca de reconstruirse. Tal vez ese sea uno de los puntos focales donde el anticristo pueda usar para crear el plan de paz con Israel y reconstruir el templo. En este comentario me he adelantado bastante en lo que vamos a estudiar, pero lo vamos a ver a detalle. Entonces, este domo, que es el que tiene hoy ahí, también nos representa que a partir del año 70, que Israel es disperso y el segundo templo es destruido, empieza es conocido como el dominio de los gentiles. Y esto se da en la diáspora judía, que a la vez abrió el espacio a la era de la iglesia. Ese ha sido el orden que Dios llevó. Ahora bien, Jesús le dijo a la samaritana, llegará el día en que no adorarán ni aquí ni allá, sino adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, en la era de la iglesia, Israel no estaba en su sitio, estaba fuera de su sitio. Y Dios estableció su iglesia. Y el templo de Dios ahora no es un templo judío, sino somos nosotros los que somos el templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, no significa que no sea necesario el tercer templo. Sí va a ser necesario y poco a poco vamos a entender por qué. Pero hoy por hoy no está el templo, porque nosotros somos el templo. Entonces eso me permite deducir a mí, es una deducción, que para que el tercer templo se construya, la iglesia de Cristo tiene que irse con Cristo antes de que eso suceda. Ese es un buen punto de deducción para entender que la iglesia de Cristo debe salir de la tierra, del escenario de la tierra, e irse con Cristo en su manifestación gloriosa y dar lugar
a lo que se llama la semana 70. Es aquí entonces lo que Romanos 9:11 nos dice, que a partir de esta era, que es la era de la gracia, que es la dispensación de la gracia, donde los hechos relevantes son la institución de la iglesia de Cristo, que Israel salió nuevamente disperso, vemos que si la gracia empezó con Israel saliendo disperso y la iglesia naciendo, entrando al escenario, quiere decir que la gracia debería, por deducción, terminar con Israel regresando y la iglesia yéndose. Son dos variables que deben de cumplirse a cabalidad para entonces dar camino o dar vía libre a la semana 70. Y ahí es donde nosotros podemos deducir que si Israel ya regresó, el que le toca irse es a la iglesia de Cristo. Y esperamos que así sea y que sea a través de la manifestación y de la traslación de la iglesia. Se dan cuenta cómo a través de los diagramas podemos ir ya sacando algunas pequeñas conclusiones de si nosotros pudiéramos ser la generación que vea el rapto o que sea trasladada de la tierra al cielo con Cristo. Muy bien, entonces, la iglesia es ahora el templo espiritual de Cristo. Este templo se destruyó el segundo en el año 70 y estamos por ver la construcción del tercer templo. Entonces, el primero, segundo y el domo de la roca, nosotros no estuvimos en el primero, nosotros no estuvimos en el segundo, pero sí estamos en la era de la gracia donde está este domo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene que haber un tercer templo? Sí, tiene que haber un tercer templo. Pero no sé si nosotros como iglesia lo veremos. Ahora, ¿cuál es este tercer templo? ¿Para qué serviría este tercer templo? Muy bien. Este tercer templo deberá ser colocado, construido en Jerusalén nuevamente. El templo, hoy en Israel existe un instituto del templo y ya existe la maqueta del templo y muestra cómo van a construir el templo. Ahora bien, aquí hay un dilema o podríamos entrar en discusiones, pero vamos a ver más adelante que la Biblia es bien clara en ciertos aspectos. En Ezequiel se habla de un tercer templo, pero si comparamos la maqueta de este tercer templo que se quiere construir hoy en día, realmente no cumple los requisitos del templo que habla Ezequiel. Entonces tenemos que ver más adelante a qué templo se refiere Ezequiel, que está hablando de una construcción. Pero eso lo veremos poco a poco. Entonces, las ropas sacerdotales de quienes ministrarán el sacrificio en ese lugar, es decir, del tercer templo, dicen que ya están tejidas. Por otro lado, quienes ministrarán en ese templo también han entrenado y han sido seleccionados. Sé por noticias que son públicas de que Israel dice que tiene la capacidad tecnológica de reconstruir el templo en 3 a 5 meses. No lo dudo, Israel es una potencia a nivel de tecnología que lo puede hacer. Se dice también que ya tienen la genealogía o digamos el linaje de quienes deberían de ministrar en ese templo. Ahora, ¿cuál es el problema de hoy día? Que ahí estamos ubicados nosotros hoy, que aún no han podido resolver qué hacer con el domo de la roca y dónde poner el tercer templo. Hay varias opciones, pero esas opciones no sé si nosotros las veremos, pero es importante ver que nosotros como iglesia de Cristo estamos oyendo que este tercer templo va a ser construido. Y eso nos está anunciando que Cristo pronto viene, pero debe de llevarse a su iglesia al cielo. Porque la iglesia, lo veremos, no pasará la tribulación ni la gran tribulación. Eso está escrito. No pasaremos esa época. Por eso debemos de servir a Dios, buscar a Dios, honrar a Dios y obedecer. Y si hemos fallado, arrepentirnos y cambiar de dirección, porque Cristo pronto viene. Nosotros somos la generación que está viviendo con un Israel que ya regresó y está viviendo con las noticias de que el tercer templo, cuando llegue a un acuerdo de paz, será construido nuevamente. Muy bien. Vamos a avanzar. En este tercer templo es donde se cumplirá
la abominación desoladora. Ahora, bien, muchos me dirán y me podrán discutir, pero en el segundo templo también se cumplió la abominación desoladora. Sí, hubo un prototipo de anticristo que hizo algo similar en el segundo templo, pero vamos a ver cuando comparemos al anticristo histórico y al anticristo del futuro, las diferencias que habrán. Entonces, aunque aquí se profanó ese segundo templo, se profanó con un tipo del anticristo, Jesús no estaba ahí. Jesús no había venido como hombre. La iglesia no había sido instituida. Entonces, no era ese anticristo, pero sí era un prototipo del anticristo. Ya lo vamos a ver más a detalle. Este templo tercero se espera que dure solamente 7 años. Y este templo es el que estará en la tribulación y en la gran tribulación. Y es el templo que habla Daniel 9, que habla Mateo 13 y Mateo 24, respecto a que será profanado. Y podemos ver un par de citas bíblicas importantes. Dice 2 Tesalonicenses 2, 4 al 4. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ya la tenemos hoy día, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está haciendo referencia al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, si uno analiza ese versículo, no podemos decir que el diablo llega hoy al cielo y se sienta en el templo de Dios. No. Tampoco podemos decir que él se puede sentar ahorita en el templo porque no está construido. Entonces me está diciendo la escritura, estos versículos, que hay un templo que debe ser construido donde el anticristo se sentará, y lo veremos cuando estudiemos el Apocalipsis a la mitad de la semana 70, haciéndose pasar por Dios. Ese será el tercer templo. Otro pasaje, Apocalipsis 11, 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis también nos hace referencia al tercer templo. No puede ser el segundo porque hoy está destruido. Y si comienza la tribulación, debe de construirse ese templo para que se cumpla lo que Apocalipsis dice. Ya estamos viendo algunos detalles de qué vamos a estudiar más adelante. Muy bien, y va a haber un cuarto templo que vamos a estudiar y se le conoce como el templo milenial, que también vamos a ver. Muy bien. Este cuarto templo es el que nosotros creemos y lo vamos a estudiar, que es el que habla Ezequiel, de los capítulos 40 y al 48. Y se describe con un asombroso detalle tan vasto que ni siquiera el primer templo tuvo tanto detalle en su descripción. Y es un tema importante. Y se describen los sacrificios del templo, se describen los sacrificios de los levitas, pero se habla de una descendencia de Sadoc sirviendo en el templo milenial. Y está descrito un asombroso río que fluye desde el santuario. Entonces, estos detalles son importantes para separar el tercer y cuarto templo, porque el tercero está destinado para ese momento de la semana 70, que debe haber un templo y es profanado, pero este templo no es profanado, es un templo que va a estar en el milenio. Y dice que de ese templo fluye un río desde el santuario. Entonces podemos ver que este templo que menciona Ezequiel
es diferente al templo que estará en la tribulación y en la gran tribulación. Entonces, vemos que aquí en Ezequiel 43 dice que a este templo, al cuarto templo, la presencia de Dios retorna al templo. Y es una clara diferenciación con el tercer templo. Entonces, vemos que el primer templo tenía la presencia de Dios a través del arca. Ese templo se destruye, la presencia de Dios se va. Segundo templo no está el arca, pero Jesucristo entra a ese templo. Tercer templo es el anticristo el que entra, pero es sacado de ese tercer templo el anticristo al final de la gran tribulación y se establece un cuarto templo que es el templo milenial y es ahí donde Dios habitará con su pueblo a nivel de la dispensación del milenio. Muy bien, además hay un detalle que quiero unir a lo que ya estudiamos. Habla acerca de un sacerdocio eterno que va a estar en este templo. Y se recordarán que vimos ya el diagrama de los pactos y promesas. Y entonces aquí este templo milenial ya lo podemos unir a lo que estudiamos sobre el pacto que Dios hizo con Fines, que él es el de la descendencia de Sadoc, y ahí viene esa descendencia del pacto eterno, y ellos estarán siendo los sacerdotes que estén en el templo milenial. Maravilloso estudiar esto porque nos comienza a abrir la mente de cómo Dios tiene el control de las cosas y cómo hay un plan. Este cuarto templo será en honor al Mesías. Y la Biblia dice que la presencia de Dios estará presente. Aquí hay unos versículos que les puede servir. Y este templo se espera que dure 1000 años. Ya veremos por qué solamente durará 1000 años. Este templo es el que podemos ver, y aquí doy varias citas bíblicas para que vean el contexto, que es el templo que la Biblia habla de la era mesiánica. Acá se los dejo en la lección, donde están todas esas citas y ustedes las pueden estudiar sin ningún problema. Muy bien, hoy vamos a concluir con esto, el templo en el orden de los tiempos, y se dan cuenta que estudiando ya esta gráfica nos dice en qué lugar estamos. Nosotros estamos acá en medio y debemos de servir a Dios y ser obedientes y honrarlo para no estar ni conocer ese tercer templo, y seguramente conoceremos el templo milenial cuando la iglesia retorne con Cristo. Como siempre, si tienen dudas, pónganlo en los comentarios del video y podemos platicar. Si no, vamos a continuar con las lecciones. Siempre les pido de favor, compartan. El objetivo, siempre lo he dicho, no es lucrativo, es de enseñar a la iglesia de Cristo, a los que no lo saben y a algunos que sí lo saben, cómo Dios está obrando a través del tiempo y Él tiene el control. Y sabemos que al final, lo he dicho ya en otras lecciones, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Siempre quiero hacer una invitación para aquel que está alejado de Dios o que no ha aceptado a Jesucristo. Quiero hacerle la invitación a que acepte a Cristo como su Salvador y que si se alejó, regrese a Cristo. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar que ser hijo de Dios y ser parte de este plan que Dios tiene para bendición de todos nosotros, para servirle y adorarle por siempre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente por el tiempo que nos das de estudiar, que sea una bendición este video, que sirva para conocimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y que algunos que lo vean a través de él comprendan y acepten a Cristo, que tu Espíritu Santo por la palabra haga un milagro en aquellos oyentes, que así tengan la oportunidad de oírlo. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y como siempre, les muestro que vamos a estudiar en la siguiente lección. Solo quiero ver que ya se grabó. Y empezamos a ver en la lección número 5, Israel en la historia. Y es a partir de acá que en uno de estos cuadros nos vamos a sumergir completamente a estudiar el primer libro profético, que es Daniel, que nos servirá para ver más detalles de la profecía.
Y en estas gráficas que comenzaremos a ver, que son 7 gráficas que empezaremos a ver de Israel, comenzaremos a ver cómo Dios ha obrado y vamos a comenzar a relacionar todo lo que hemos estudiado. Por eso es importante que revisen las lecciones anteriores, porque aquí ya tenemos que asociar las dispensaciones, tenemos que asociar los pactos y las promesas y tenemos que asociar el templo para que podamos tener el panorama general de cómo Dios ha usado a Israel, lo sigue usando y es una referencia para nosotros para entender el orden de los tiempos, entender el fin de los tiempos. Muy bien, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, siempre tomen sus precauciones en esta etapa que estamos viviendo, cuídense y que Dios los guarde por siempre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.